Hola, ¿qué tal? Gracias por visitarnos a capítulo 1, La Nota MX. El día de hoy, 11 de agosto del 2025, vamos a comenzar a informarte con las noticias más relevantes del día. Y pues bueno, vamos a empezar con esta nota que surgió hace un par de horas, no tiene mucho, en donde el comentócrata Ciro Gómez Leiva entrevista a Lorenzo Córdoba Vianello por este tema que ya lo dijimos desde hace varios días, va a dar mucho que decir y que tiene que ver con la reforma electoral, en donde, pues bueno, todos sabemos que el oficialismo tiene una postura, es decir, Morena, sus aliados, la presidencia y quien nos está gobernando al día de hoy, y por otro lado, la oposición encabezada por Ricardo Salinas Pliego y pues sus títeres del PRI, del PAN y sus comentócratas asociados, pues también tienen otra postura que es diametralmente opuesta a lo que se va a trabajar y a proponer en estos fines de mejorar la democracia en México a través de la reforma electoral. Vamos a escuchar la nota, pon mucha atención porque dicen muchas cosas que en realidad si nos remontáramos al pasado, veríamos que existen muchas incongruencias y que hoy en el presente las posturas de ellos mismos han cambiado y por así decirlo, se camaleonizan para hacerse pasar por lo que no fueron en el pasado y que hoy en el presente dicen ser y que en el futuro va a pasar con nuestro país. Juzga y opina. Vamos a la nota. En fin, vamos a regresar al tema, pero queremos preguntarle brevemente al ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Gusto en saludarte, Lorenzo. Participaron Gómez ante la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional rumbo a la reforma electoral. Consulta amplia e incluyente. ¿Participar o no? Lorenzo, buen día. Hola, muy buenos días, Ciro. Bueno, yo creo que renegar a cualquier espacio de interlocución es renegar a la vocación democrática. Yo creo que con independencia de que me temo que visto los antecedentes en la reforma judicial y otras que implicaron pues, diálogos de sordos, para decirlo menos, es decir, espacios de desahogo para la oposición, para que pensaran o se esperanzaran la oposición y en general la ciudadanía, ¿no? La sociedad, sí, para que se esperanzaran en el sentido de que podían en algo cambiar, digamos, lo que era una decisión tomada, pues es lo que el antecedente. Quiero pensar, me gustaría pensar, pero no quiero tampoco ser naif, ¿no? Que esta convocatoria de un diálogo amplio, incluyente, pues repetirá, digamos, lo que había sido la norma en las grandes reformas del pasado, es decir, escucha, ponderación, generación de acuerdos. Creo que no es lo de los tiempos. El propio Pablo Gómez contrasta con su discurso de hoy, con el de hace unos días en una entrevista en la que dijo que ellos tienen los votos y van a ser prácticamente, no podemos renunciar, calendarizó, digamos, la actuación de esta comisión y dijo que se entregarán los resultados a la presidenta en enero. Sí. Yo creo que ya tienen escrita la iniciativa, la verdad, los conocemos y sabemos cómo son estas cosas. Además están los borradores, el plan A, el plan B, el plan C, que coinciden en el sentido y en los dichos de lo que ha anticipado la presidenta. Pero de todos, y por eso no basta solo con participar. Creo que habrá que salir a la calle para demostrar, más allá de las encuestas que ya sabes, que van a dar los números que ellos quieren que den, eso ya se sabe. Obviamente. Pero entonces sí participar. Igual que las elecciones de magistrados. Pues, en principio sí participar en la consulta. Sí, claro que sí, porque es el espacio para evidenciar pues los abusos que yo creo están detrás como intención. Y quiero equivocarme, pero en esto más vale no ser bien pensado y pasar por tonto, ¿no? Bueno, entonces probablemente te veamos ahí en algún foro, consulta, lo que vayas a hacer. Bueno, si me invitan, sí, ya ves que ahora ya lo que hicieron no necesitan invitarte, descalificar a Dominem, ¿no? Pero no necesitan invitarte, tú puedes participar de distintas maneras. No, bueno, a ver, ya desde ahora estamos organizando foros en las universidades que van a ser foros independientes, foros autónomos, en varios lados. La idea es discutir esto no solamente en los espacios que el gobierno abra para tal efecto, sino que sea una discusión que involucre a la sociedad y que eventualmente evidencie los riesgos, digamos, ¿no? Recuerda que hay una fecha fatal marcada por la Constitución, aunque ya la verdad la Constitución les vale también un sorbete. En la reforma judicial les importó un bledo que la Constitución diga que para que las leyes se apliquen en una elección tienen que haberse publicado 90 días antes. La ley electoral para establecer la elección de los magistrados se modificó en el mes de octubre, es decir, ya cuando había arrancado el proceso electoral correspondiente. Así que, como suele ocurrir con el actual régimen y con el anterior, la Constitución les importa muy poco. Pero, digámoslo así, sigue diciendo la Constitución
que 90 días antes, insisto, de que arranque un proceso electoral tienen que estar publicadas las leyes, y esto nos llevaría a mayo del próximo año para que estas normas pudieran ser aplicadas en la elección intermedia 2027. Pues sí. Así que pues el tiempo no es mucho. Pero si van a presentar los resultados a mediados de enero, inicia periodo en febrero, esto lo pueden aprobar la primera semana de febrero, sí, 3 meses antes del plazo. Esto lo pueden aprobar la primera semana de septiembre si quieren. Acuérdate que no se le vaya a ocurrir a algún legislador decir que es el regalo para la presidenta Sheinbaum y en cuestión de horas aprueben, muevan todo su aparato, su aplanadora y aprueben todo. Yo creo que esos son los antecedentes, no quiero prejuzgar, Ciro, pero sí hay que estar atentos y no bastará con participar en foros, hay que multiplicar los espacios de discusión. Y si hay que salir a la calle, salgamos a la calle como lo hicimos en el pasado para defender a las instituciones electorales. Gracias, Lorenzo, buen día. Abrazo, Ciro, gracias a ti. Lorenzo Córdoba, expresidente del INE. Pues sí hay que participar en ese y en todos los foros, y si es necesario movilizarnos, nos movilizamos. Bueno, pues ahí escuchamos a el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, que estuvo un buen tiempo. Primero estuvo cuando era IFE y luego se transformó en INE, participando en esas labores del sector público que al día de hoy, pues todos sabemos, son los que organizan las elecciones en nuestro país. Y voy a modificar un poco el orden de ideas. Voy a empezar solamente con una idea que se escucha al final de la entrevista y que después retomaré el orden de ideas como tal. ¿Y por qué lo menciono? Porque creo que esto nos da mucha más luz acerca de lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Que se vale? Sí se vale, pero por supuesto, pero que de qué es más que incongruente lo es. ¿Y qué tiene que ver con lo que al final dice Ciro Gómez Leiva? No sé si ustedes lo alcanzan a escuchar cuando dice, y si nos tenemos que movilizar, nos tendremos que movilizar. Esa es una franca declaración de oposición hacia el gobierno. Honestamente, yo no sé si el periodismo funcione con posturas o tomar lados o partidos. En este caso, claramente, lo que dice Ciro Gómez Leiva tiene que ver con su asociación o afiliación a la ultraderecha en México, que reitero, encabezada, y ya lo hemos demostrado, el día de ayer, justamente, o antier sacamos un video, en donde la ultraderecha, encabezada por Ricardo Salinas Pliego, es el principal financiador de esa ultraderecha en México. Y sus títeres son los partidos satélites como el PRI y el PAN, principalmente. Entonces, pues Ciro va a salir a las calles. Seguramente lo vamos a ver ahí marchando con su postura. Y pues bueno, de ahí que el comentócrata Ciro Gómez Leiva pues hace sus comentarios al respecto. Ojo, estoy tratando de enfocarme a los hechos, me estoy enfocando a los hechos y a los dichos. Yo todavía no hago un análisis y antepongo mi opinión al respecto. Ahí están los hechos, revisa las demás notas de los días anteriores y te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Ahora bien, retomando ahora sí en el orden de ideas, en donde comienza la entrevista que le hace el comentócrata Ciro Gómez Leiva al ex consejero del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, acerca de preguntarle participar o no. Bueno, pues es más que obvia la respuesta que iba a dar Lorenzo Córdoba Vianello, en donde pues claramente su postura es de participar, y me da mucho gusto, porque en la democracia participamos todo. Esa es una de las partes que desmembra esos dichos de que vivimos en una dictadura. En una dictadura no participas. Si tú tienes claro cuál es el concepto de dictadura, textualmente en las dictaduras haces lo que el dictador te dice que tienes y quiere que hagas. Punto. Tú no tienes derecho a pensar, no tienes derecho a opinar, no tienes derecho a asociarte, no tienes derecho a partidizarte, tienes derecho a nada de lo que no diga el dictador. Entonces, pues bueno, ya desde ahí se rompe esa falacia que vienen diciendo desde hace no 7 años, que fue cuando empezó a gobernar el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y desde mucho antes, desde la década del 2000, cuando decían AMLO es un peligro para México. Pero bueno, algo que también menciona la atención en ese mismo orden de ideas es que menciona Lorenzo Córdoba acerca de que empieza a hacer como que los comparativos de lo que está sucediendo con el gobierno del día de hoy, las propuestas que hacen y de dónde está saliendo esta nueva reforma electoral a las reformas que se hacían en el pasado, y da a entender, o textualmente él dice que en el pasado se escuchaba, y da a entender que se conciliaba cuando había reformas de este calado. No, señor.
Eso es pura mentira. Eran arreglijos que hacían entre ustedes, los autodenominados sociedad civil, tú, Denise Dresser, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Aguilar Camín, con el PRI y el PAN. Eran arreglijos. Porque si vemos los debates, las discusiones que se daban cuando el PRD todavía era parte de la izquierda progresiva en México, los aplanaban, los barrían, no los pelaban para nada. Pasaban al estrado donde tenían 5 minutos en la Cámara de Diputados o Senadores para exponer y les cortaban el micrófono a los 2 o 3 minutos porque les incomodaba que hablaran. Igual en las mesas de debate hacían lo mismo. Así que eso no se nos va a olvidar. Y ojo, para algunos que se meten a comentar al canal y dicen que por qué hablo del pasado, pues porque 2 cosas. 1, si no aprendemos del pasado, tiende a repetirse. Y segundo, los mismos comentócratas, derechistas, del PRI, PAN y los autodenominados sociedad civil son los que lo traen a colación. Y en este orden de ideas, lo estoy parafraseando al mismo Lorenzo Córdoba, que dijo eso textualmente: en el pasado se escuchaba. Otra cosa que también en ese mismo orden de idea dice que Lorenzo Córdoba, que pues prácticamente entre él y Lorenzo dan a entender que la reforma ya está hecha, que los foros pues solamente van a ser básicamente puro circo. Bueno, a mí honestamente no me sorprendería que la reforma no es que ya esté hecha, sino que ya se haya hecho un draft muy amplio, bastante extenso, y que probablemente en las mesas de discusión, con las ideas que se saquen y los debates en las diferentes cámaras que lo aprueban o la cámara que lo aprueba, pues se modifiquen algunas cosas como debe de ser. Nada es indefectible. Pero afirmar en el sentido peyorativo y en el sentido de burla, de decir, pues esa reforma ya está hecha, es como que no los van a pelar y que todo lo que se va a hacer no va a servir de nada. Porque si fuera así, si eso fuera cierto, pues entonces, ¿qué necesidad habría de someterlo a un consenso? Los que votamos por la transformación desde el 2018, votamos por eso y SAN se acabó. En esa misma discusión, cuando están mencionando esto de que ya estarán hechas las reformas, insisten, ¿no?, en la idea de generar ese ruido, ¿no?, de salir a las calles. Habrá que salir a las calles. Dense cuenta que dentro de toda esta discusión, dentro de esta entrevista, que en realidad es breve, y continúan hablando de abusos de la reforma, de que si lo van a invitar a Lorenzo a participar, y en donde, pues bueno, si lo invitan, qué bueno, y si no, mejor aún. ¿Por qué? Porque alguien con la parcialidad con la que actuó Lorenzo Córdoba en el INE, con todos los excesos, porque ahí sí había excesos, los lujos, todo el dinero y el dispendio de dinero que hacían, pues la verdad no se merece darle voz en un foro formal. Sé que tenga la voz en los medios, se la van a dar, pero muchísimo más. Eso me queda claro, y esta es la pequeña gran muestra, y es su análisis, y esa es mi opinión, pero me remito al hecho. Ya ahí le están dando voz y se la van a seguir dando en todos los medios. Y que se siente en verdad gente seria hablar de la reforma. Y hablo de gente seria que su sesgo político, su filia política, que la disminuyan al máximo y que trabajen en una reforma que en verdad beneficia al pueblo. Y cuando yo, en lo personal, hablo beneficia al pueblo, que sean votaciones o elecciones más limpias, más transparentes, mucho más económicas, reducción a financiamiento partidos políticos y reducción de puestos, específicamente senadores y diputados federales, y que desaparezcan los plurinominales, generando las condiciones reales para que exista también representación proporcional de minorías. Y cuando yo digo en lo personal representación proporcional de minorías, yo no hablo de partidos políticos. Yo hablo de sectores muy, muy específicos y muy vulnerables, como por ejemplo los indígenas, como las comunidades afromexicanas, como la comunidad LGBT, que también se le debe de dar su voz y su voto, les guste o no, a los yunquistas del PAN.
ese tipo de minorías. Yo no hablo de partidos políticos. Porque los partidos políticos lo único que buscan es lucrar y se acabó, llenarse los bolsillos trabajando para alguien más. Y pues bueno, por último, en esta parte última del análisis, dicen algo de que esto lo pueden aprobar en la primera semana de septiembre como regalo a la presidenta. Pues más que un regalo a la presidenta, si lo sacan en la primera semana de septiembre, pues va a ser un regalo para el pueblo de México, que ya nos lo merecemos, para que eso sea más barato y mejor todo ese dispendio de dinero que se hace en partidos y elecciones ultra carísimas, que son de las más caras en todo el planeta, manteniendo un sistema político que es también de los más caros en todo el planeta, se den en programas sociales a los más necesitados, becas a los niños de escasos recursos, a los pueblos indígenas, a los más vulnerables, a los enfermitos, a la gente que tiene alguna discapacidad. Se lo merecen y se lo debemos. Eso se llama justicia social. No es socialismo, no es comunismo. Se llama ser justos con los más vulnerables y necesitados. Amigos, amigas, si ustedes disfrutaron de este video, por favor no olviden suscribirse, se los agradecería yo muchísimo. Ayúdennos a crecer la comunidad, que esto resuene, que esta reforma ojalá y también le llegue a Morena, a la presidenta, que deba de ser lo mejor para el pueblo de México y no lo mejor para ningún partido político, ni Morena, ni PRI, ni PAN, para el pueblo de México, que se acabe con ese dispendio. Acuérdate, no te cuesta absolutamente nada, te lo pido de favor, suscríbete, deja tu like y deja tu comentario. Todos y a todos se nos debe de escuchar. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima, chao.